Hola, bueno, hoy vamos a aprender un poco sobre etimologías griegas. Y la verdad es que ese tema es bien interesante porque todos los días usamos palabras que vienen del griego antiguo y la verdad es que muchas veces no nos damos cuenta de que usamos estas palabras. Por ejemplo, cuando decimos que tenemos una idea, que vamos al psicólogo, que estamos hablando por teléfono, estamos usando palabras que nacieron hace miles de años en la antigua Grecia. Pero ¿por qué el griego está presente en el español? Bueno, porque muchas de esas palabras, primero, después del Imperio Romano, pasaron al latín y del latín pasaron al español. Y también porque el griego fue clave en la ciencia, en la medicina, en la filosofía y la tecnología. Por eso, cuando nombramos ideas, enfermedades, ciencias o tecnologías, pues también utilizamos muchas de las raíces griegas. Así que, pues, estos, estas palabras no solo están en temas científicos, no, al contrario, están en cosas muy cotidianas, como pueden ser la escuela, la salud o, como ya dije, pues la tecnología. Así que, pues hoy vamos a desarmar algunas de las palabras que ya conocemos, pero pues cuando veamos cada parte de esa palabra y su significado, pues van a hacer más sentido. Primero vamos a empezar con etimología. La palabra etimología, que viene de etumos o étimos, perdón, que significa verdadero, y logía, que significa estudio. Entonces tendríamos algo como estudio de lo verdadero. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de palabras y sus orígenes, y después de que veamos estas palabras, pues y sus raíces, em, luego vamos a poder entender mejor el español y también vamos a poder descifrar el significado de muchas palabras nuevas sin tener que memorizarlas. La primera palabra es teléfono. Tele significa lejos y foné significa sonido. Entonces, teléfono es literalmente sonido a distancia. Tiene lógica porque el teléfono permite escuchar a alguien que no está cerca. La segunda palabra es micrófono. Micros es pequeño y foné, sonido. Un micrófono toma un sonido pequeño, suave o débil y lo hace grande o amplificado. Y la última es fotografía. Fos es luz y grafé, escritura, o sea, escribir con luz. Eso describe perfectamente cómo funciona una cámara. Captura imágenes usando luz. Bueno, a continuación yo le explicaré la palabra de ciencia que átomo, A, significa la palabra no o sin. Tomos, la palabra significa cortado, divisible o lo que no se puede cortar. Microscopio. Micros significa pequeño. Chopin significa examinar o ver qué sirve o para ver lo pequeño. En la hipótesis, hipo significa debajo. Tesis significa la colocación o lo opuesto por debajo.
Ahora veremos algunas palabras provenientes del griego en la rama de medicina. En primera tenemos la palabra dermatitis. La raíz de esa palabra es derma en griego, que en español significa piel, e itis, que significa inflamación. Al unir estas dos palabras, significan inflamación de la piel. Amnesia. La raíz de esa palabra es a, que significa en español sin, y su prefijo nesia, que proviene del griego, significa memoria. Entonces, por lo consiguiente, amnesia significa sin memoria. Y por último, tenemos la palabra cardiopatía. La raíz de esa palabra es cardia, que en español significa corazón, y su prefijo pateia o patos, que en español significa enfermedad. Por lo consiguiente, cardiopatía en español significa enfermedad del corazón. Ahora, para las palabras sobre matemáticas, tenemos polígono. Polígono se divide en poli, que significa muchos, y gonía, que significa ángulos. Entonces, polígono significa muchos ángulos. Después, la palabra logaritmo. Logos significa razón y aritmos significa número, es decir, razón del número. Y por último tenemos la palabra perímetro. Peri significa alrededor y metrón significa medida. Entonces la palabra perímetro podría significarse medida. Ahora tenemos algunas palabras sobre biología. Para empezar, la palabra biología, que viene de bio, que significa vida, y logía, que significa estudio. Así que biología significaría estudio de la vida. Después tenemos la palabra fotosíntesis, que viene de fos y fotos, que significa luz, y síntesis, que significa unión. Así que si juntamos las dos, fotosíntesis significaría unión mediante la luz. Después tenemos la palabra microbio, que viene de micros, que significa pequeño, y el que ya habíamos visto en biología, bio, que significa vida. Así que microbio significaría vida pequeña. Por último tenemos autótrofo, que se divide de auto, que significa por sí mismo, y trofe, que significa alimento. Así que autótrofo es un organismo que se alimenta a sí mismo. Y así, como verán, el griego está mucho más presente de lo que imaginamos, no solo en palabras científicas o técnicas, sino en nuestro vocabulario cotidiano. Cada vez que dices, tengo una idea, hablas del idea griego. Cada vez que vas al cine o usas tu teléfono, estás usando inventos nombrados con raíces griegas. Cada disciplina moderna, biología, psicología, astronomía o geología, mantiene vivo ese legado. El griego no es un idioma muerto, vive en nuestras palabras.